Muchísimas gracias por acompañarnos. Después de una semana que nos hemos tomado de descanso, estamos una vez más con el programa. Les habla Ezequiel Trump, pero tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Miren, voy a ir directamente al grano porque a veces pasan cosas que uno dice es increíble. Y dice, pero en realidad ya es increíble, ya es casi poco creíble porque es una frase hecha. Pero en este caso esto es realmente increíble. Cuando la gente en Australia se enteró que el ex primer ministro, felizmente, Scott Morrison, se había hecho jurar como ministro de otras carteras, como energía, salud, finanzas, sin decirle al ministro que estaba en posición de esa cartera siquiera que lo había hecho, uno se dio cuenta que cuando uno criticaba al ex primer ministro Scott Morrison, cuando estaba en el poder, que era un mediocre caminando y era un inepto total, uno se da cuenta que no estaba en lo errado, ¿verdad? Pero es lo que hizo. El tipo se hizo jurar como ministro de finanzas, de salud, de energía, de recursos, para poder tener veto sobre todas las decisiones que tomaban sus ministros, sin siquiera decirle a los ministros. Dio una conferencia de prensa la semana pasada que fue patética. Dijo, bueno, yo estaba capitaneando el barco en el medio del COVID, que hizo un desastre COVID. O sea, lo que hizo Morrison en el COVID merece otro comentario que lo voy a hacer en un momento. Pero él seguía pensando que no había hecho nada malo. O sea, él quería asumir como ministro plenipotenciario y dueño del país, lo menos que podía haber hecho es contárselo a la gente, ¿no? No era tan difícil, pero no fue lo que hizo. Hizo que él no cree que tiene que disculparse. Dijo, bueno, me juré administrativamente, pero la sugerencia de que hubo una coadministración de los departamentos es falsa, dijo. Y cuando los periodistas le preguntaron, bueno, que era realmente simplemente increíble que había una cosa así, dijo, bueno, será increíble para usted, pero usted no estaba caminando en mis zapatos, le dijo a los periodistas. Y no, felizmente no estábamos caminando en tus zapatos, pues si hubiéramos estado caminando en tus zapatos, inepto, hubiéramos hecho dos cosas. En primer lugar, hubiéramos ordenado las vacunas correctas. En segundo lugar, nunca le hubiéramos prohibido a los australianos salir del país. Eso es lo que hubiéramos hecho si hubiéramos estado en tus zapatos, como mínimo. Él y el inepto, ya retirado de la política, felizmente para los australianos, Greg Hunt. El 6 de mayo del año pasado, después de haberse hecho cargo de las carteras de salud y finanzas, cuando había ministros de ambas carteras, Morrison también se hizo ministro de Home Affairs, o sea, ministro del Interior, y Economía. Ni siquiera le dijo a Frydenberg, retirado de la política porque perdió la última elección y que está trabajando para Goldman Sachs, lo que había hecho. Incluso hasta llegó a cancelar un permiso de exploración de gas offshore, sin decirle nada al ministro. Una cosa realmente que es difícil de explicar o creer. Pero este hombre que cree en Satanás y hace poco hizo discursos hablando de los peligros de la tentación de Satanás. O sea, para mí el que piensa que existe Satanás está loco, necesita tratamiento psiquiátrico, en mi opinión, por lo menos. Usted puede pensar como quiera. Hizo todas las cosas que le estoy contando. Pero le quería contar una cosita más que casi ni siquiera salió reportada por ahí. Hubo una investigación hecha por el auditor general acerca de la planificación e implementación del programa de vacunación del gobierno federal. Y el auditor general concluyó que fue malo. Lo que hicieron fue precario y que la aplicación de la vacuna, la implementación de la vacuna que salvó al mundo y a Australia también de la plaga del COVID, que ahora es una enfermedad más que sin demasiada importancia, no fue hecha como debió haberse hecho y que falló la planificación. Y también que dijo que el auditor general que el gobierno de Morrison no involucró adecuadamente a los estados y territorios antes de empezar el programa de vacunación. Y hasta el Departamento de Salud estuvo de acuerdo con las recomendaciones que hizo el auditor general para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Acuérdense que el programa de vacunación empezó en enero del 2021 y se decían que iba a haber 4 millones de personas vacunadas para fin de marzo
y no había ni siquiera 400.000. Además que habían puesto todo su énfasis en la vacuna de AstraZeneca, que era tan mala que hoy ya no se usa más prácticamente. Nadie la usa más. Se usan solamente las vacunas de Moderna y de Pfizer, que son las vacunas con la tecnología más desarrollada. Por otro lado, se concluyó que la coalición, el gobierno, no vacunó a los residentes de los geriátricos como se había prometido para abril de 2021. Y también que no hizo lo adecuado para vacunar a la gente que tenía discapacidades. Y que el programa de vacunación fue un fracaso. En ese sentido, pues demoró muchísimo. Pero no solamente demoró, y eso causó unos graves problemas a la gente para poder seguir con su vida, sino que provocó lockdowns que en Australia ustedes padecieron hasta octubre, noviembre del año pasado, cuando el resto del mundo no tenía nada. O sea, yo recuerdo viviendo en la Florida, yo miraba lo que pasaba en Australia con horror, mientras yo vivía en completa libertad como si fuese el 2012. Y ustedes estaban allí viviendo una pesadilla con restricciones insólitas. Pero esto de alguna manera encapsula lo que fue el desastroso gobierno de Scott Morrison en su momento. Así que podemos de alguna manera decir que estamos reivindicados quienes escuchan este programa, porque sabían que nosotros lo dijimos en su momento, no ahora, de que estaba haciendo todo mal. Bueno, quedó absolutamente reivindicado que así era. Y cuando éramos una voz perdida en el desierto, en ese momento, no estábamos cantando una canción desafinada, sino que estábamos diciéndoles la verdad. Y quienes no lo querían ver era porque no querían ver la realidad. Pero nosotros estamos en la realidad y los hechos, como pasa habitualmente, no siempre, pero como pasa habitualmente, pusieron todas cosas en su lugar. El Morrison era un hombre que no estaba capacitado para ser primer ministro. Su programa de vacunación fue desastroso. Eso provocó pérdidas billonarias y hoy en Australia obviamente están pagando los platos rotos por todo eso, por la sencillísima razón de que la economía entró en problemas, va a seguir entrando en problemas, y acuérdense que el tema fundamental que en Australia es el tema de la vivienda. Recién ahora está empezando a sentir sus efectos con las subas tasas de interés y la caída, que en algunos casos va a ser mucho más alta de lo que dicen los diarios, del precio de las unidades inmobiliarias. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Si usted mira cualquier periódico en Australasia, hoy por hoy, se va a dar cuenta que los dos temas principales son el famoso referéndum sobre la voz o The Voice, sobre la reconciliación, que no le va a cambiar la vida absolutamente a nadie y va a hacer que el país se divida aún más de lo que ya está, en mi opinión por lo menos. Sino, el referéndum recién va a ser el año que viene, así que todavía falta, sino que el tema del cambio climático, del cual los australianos siguen obsesionados mucho más allá de lo que amerita la cosa y lo que es razonable. Es más, dijeron el otro día, esto es en serio, no se rían, que por media hora, en serio se lo digo, por media hora, Australia tuvo más energía producida por la energía solar que por el carbón. Pero claro, media hora nada más. Y el día tiene 24 horas, o sea, por las otras 23 horas y media no fue así. Y el día anterior tampoco fue así. Y mientras tanto China e India siguen construyendo plantas de carbón como si no hubiera ningún problema de cambio climático, que a lo mejor no hay, qué sé yo, no lo sé, pero lo siguen haciendo como si no lo hubiera. Y el ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, dice que hay oportunidades realmente reales para que haya más paneles solares en Australia y que todos nos alimentemos de la energía del plan solar. Mientras tanto, lo único que le preocupa a usted seguramente es poder pagar la cuenta de luz, no salvar el mundo. Y en ese sentido, claro que hay problemas realmente muy serios porque los precios siguen subiendo. Aparentemente, dice el ministro de Energía Bowen, que hay una oportunidad para producir más paneles solares, ya que obviamente en Australia existe mucho sol. Usted ya sabe, el sol brilla casi siempre, en casi todos lados, salvo en Victoria, donde brilla demasiado poco, pero que en los últimos 10 años se construyeron 60 millones de paneles solares, que Australia tiene los recursos naturales para producir más paneles solares, como porque tiene litio,
Pero la cuestión es que la gran mayoría de los paneles solares se fabrican en China. O sea que si en realidad si quieren entrar con eso, le están dando a China las llaves para controlar energéticamente a Australia, y el que le dice otra cosa le está macaneando. Pero el verdadero problema no es el cambio climático, ni para los australianos, ni para en el mundo, ni mucho menos el inútil referéndum sobre la reconciliación, que no va a servir para nada más que, reitero, dividirnos. Dice, en este momento, ¿sabe cuál es usted la hipoteca promedio hoy por hoy allá en el fondo del mundo? $600.000. Es la hipoteca promedio. Eso significa que hay gente que debe mucho más. Pues si el promedio es 600.000, si usted tiene una hipoteca de 200, quiere llegar uno que tiene una hipoteca de casi 1.000.000 para que llegue el promedio de 600.000, ¿me entiende? Y en este momento, quienes quieren vender sus propiedades están teniendo enormes dificultades. Y se espera que va a haber un montón de australianos que tengan que vender sus propiedades a precio de remate, porque no van a poder pagar hipotecas y las tasas de interés siguen subiendo, y no van a tener cómo afrontar con recursos propios las cuotas hipotecarias, y no van a encontrar a nadie que se las quiera comprar a los precios que los están reclamando. Es más, en este momento, a fin de mes de julio, había más de 6.000 propiedades en Australia que estaban vendiéndose en condiciones que en inglés se llaman distress conditions, o sea, les estaban tratando de quemar, porque no podían seguir pagándolas, y si no el banco se las llevaba. Y eso, fíjense que hay 6.257 hubo a fin de julio, a fin de mayo eran 5.500, pero a fin de abril. Y la gran mayoría de las propiedades que están en este momento vendiéndose a nivel de precio de remate, porque si no, no se consigue pagar o evitar que los bancos se apoderen de las mismas, en lo que se llama en inglés como mortgage sales, es justamente lo único que evita eso por ahora es que todavía las tasas de interés no han subido demasiado. Así que las condiciones son complicadas, pero voy a reiterar esto porque esto no salen publicados en los diarios. La hipoteca promedio en Australia hoy es exactamente, según el Servicio de Estadísticas del país, $609.789, o sea, $610.000. Eso era en junio del 2022. Y le voy a dar un dato para que realmente se alarme. Un año antes, no era $610.000, un año antes era $572.000. O sea que aumentó el 6.6% el valor de la hipoteca promedio en apenas 12 meses, que es un disparate. Usted fíjese, si mira mucho más para atrás, en el 2019 era muchísimo menos que esto, ¿no? Y usted fíjese que más de un tercio de los hogares en Australia tienen una hipoteca con tasa fija o variable. Y lo que eso va a hacer que cuando suban las tasas de interés, que ya están subiendo más de un 40%, yo no sé cómo van a hacer para poder pagar la hipoteca. Porque una persona que tiene una tasa de hipotecaria de $600.000 va a tener que pagar $600 más por mes. Y yo no sé de dónde lo va a sacar. Porque las pensiones no aumentaron, los salarios tampoco, y la situación es realmente dramática para esa gente. Todo esto también lo habíamos pronosticado en nuestros programas en los últimos años, diciendo que esto iba a terminar como terminó. Pero así son las cosas, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya casi nadie habla del tema, pero la guerra en Ucrania está por entrar prácticamente en su sexto mes. Sigue la brutalidad de una manera tan particularmente cruel que no se puede ni siquiera ya describir. El presidente de Ucrania, Zelensky, advirtió que Rusia podría intentar algo particularmente dañino durante el Día de la Independencia de Ucrania. Estados Unidos ha advertido que Rusia intenta eludir las sanciones internacionales a través de Turquía. Hubo un bombardeo ruso en el sur de Ucrania que dejó un montón de heridos y muertos. Un dron atacó la sede del Estado Mayor de la Flota Rusa del Mar Negro en Crimea. Austria convocó al embajador ruso que pidió la eliminación del pueblo ruso en Austria, ¿no? Que pidió la eliminación del pueblo ucraniano. Aparentemente hay una contraofensiva ucraniana en Crimea. Si será cierto o no, no lo sé.
A uno de los asesores más cercanos de Putin iba a viajar en un auto, se metió la hija y la voló un coche bomba en plena Rusia. Es como todo... Y el mundo sigue igual, ¿eh? No ha cambiado nada. Uno ya por ahí ve todavía la bandera azul y amarilla de Ucrania, pero cada vez con menos intensidad. Y por ahora de paz no se dice prácticamente nada. Acuerdo de fuego, nada. Todo sigue igual. Mientras tanto, en Chile se están preparando para votar el próximo 4 de septiembre en la cuestión de un referéndum para aprobar una nueva constitución. Y según las últimas encuestas, el 46% de los encuestados planea votar en contra de la carta y un 33% dice que va a votar a favor, mientras que el 15 y pico por ciento está indeciso. Recordemos que la Constitución, la nueva, se redactó en respuesta a las protestas masivas del 2019-2020 contra la desigualdad y los servicios públicos deficientes, y terminaron con el pibe Boric como presidente, que tiene un índice de popularidad tremendamente bajos. Rompieron el hermoso metro de Santiago, destruyeron negocios, en fin. El documento constitucional no ha logrado en Chile obtener el apoyo que muchos esperaban, lo que llevó a los aliados del gobierno a proponer una serie de cambios en sus puntos más controvertidos en un intento por influir la votación del mes próximo. Mientras que los partidarios de la nueva Constitución dicen que fortalecería los derechos sociales y protegería el medio ambiente, no sé exactamente cómo, los opositores advierten que va a desalentar las inversiones y va a frenar el crecimiento económico. Los inversores observan de cerca las encuestas. La política chilena será el principal impulsor de los movimientos de los bonos domésticos. Cada vez hay más señales de que la incertidumbre sobre la Constitución de Chile podría persistir mucho más allá del referéndum, en tanto que el pibe, presidente Gabriel Boric, ¿cómo pueden elegir un pibe así como presidente? No se puede creer. Ha prometido buscar una nueva reescritura constitucional si la propuesta actual es rechazada. ¿Que vas a seguir todavía? Vas a seguir todavía. Mientras tanto, el Congreso aprobó recientemente el proyecto de ley que reduce las mayorías legislativas necesarias para modificar la Carta Orgánica actual. O sea que quieren hacer más fácil modificar la Constitución porque con la manera que la querían modificar ahora no van a poder. Por supuesto, Boric pide unidad y ha reiterado que tanto la opción de aprobar como la de rechazar la Constitución son legítimas, pero ahí se enfrenta a una acusación de la Contraloría General de Chile de haber utilizado fondos públicos para instar a la gente a votar a favor. Boric apeló a la unidad ante el referéndum, pero reitero, la encuesta es que aparentemente va a fracasar. Mientras en Colombia hay planes por parte del presidente electo y ya en ejercicio, Gustavo Petro, de terminar con la guerra contra las drogas. Eso significa darle carta blanca a quienes producen cocaína. Ustedes saben que la DEA, que es la agencia estadounidense que lucha contra el tráfico de drogas, se llevó todo su equipamiento de Colombia antes de que asumiera Petro. Durante décadas fue un socio clave de la interminable guerra contra las drogas en Colombia, pero ahora Colombia propone poner fin a esa guerra y le da un experimento pionero, que es la despenalización de la cocaína. Despenalizar la cocaína es como darle a un borracho la tenencia de una bodega. La cocaína es tremendamente dañina. Destruye el cerebro. Pregúntale a los familiares de Maradona y tantos otros de miles y millones de personas en el mundo. Pero 2 semanas después de haber asumido el poder, Petro propone terminar con la prohibición y lanzar un mercado de cocaína regulado por el Estado. Dijo, es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado. ¿Quién le habrá financiado la campaña de Petro? No sé, yo pregunto, tengo la menor idea. ¿Quién se la habrá financiado? No, mejor, hace falta que se lo diga. Por supuesto, se trata de un giro radical en un país que es históricamente conservador, como es Colombia, y esto va a afectar su duradera y lucrativa relación antidroga con los Estados Unidos. Colombia es el país más cercano con Estados Unidos en materia de relaciones diplomáticas. El año pasado, la droga causó unas 25.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos solamente. Y Petro quiere darle carta blanca a quienes producen cocaína para que vendan a diestra y siniestra.
Está bien, yo no estoy de acuerdo porque se despenaliza en algunos casos la marihuana para usos médicos y demás, pero la cocaína es tremendamente adictiva, es devastadora. No lo digo yo nunca la probé, pero no hace falta entrar a una mina de carbón para saber que el carbón es negro. Así que no, realmente las noticias que uno puede darle en materia internacional son, para decir tétricas, yo le diría que prácticamente sería prácticamente un elogio. Una pausa y continuamos.